Les doy la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes, a los que están presentes, a los que están online. Y los invito nuevamente a una reunión de confirmación. Hoy vamos a poder gozar de el funcionamiento de la comprensión bíblica más allá del verso, más allá de la letra. ¿Qué es lo que realmente la Biblia nos dice? Es un verdadero desafío para la mente, porque si Jesús hablaba en parábolas, es precisamente porque quiere que pensemos. Si no, Jesús habría sido como cualquier otro profeta de la antigüedad, que simplemente habría dado órdenes y esperando que esas órdenes se cumplieran. Pero Jesús no, les hablaban parábolas, tanto a la gente como a sus discípulos, para que siempre se exijan más, para que no se queden con la letra muerta, sino con la palabra viva desde el Espíritu. Y eso requiere de esfuerzo, porque lo más fácil es leer algo y aplicarlo. Pero así no es la palabra de Dios, al menos no como nosotros la conocemos. Y es por eso que vamos a prepararnos ahora para este momento mediante la oración. Y pedimos que Dios nos inspire, que Dios nos ayude y abra nuestras mentes hacia la comprensión de su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, que tu Santo Espíritu se revele a nosotros por medio de la fe que has puesto en nuestros corazones. Saca ese espíritu grabado con fuego en el bautismo, para que así podamos ser inspirados, ser sabios y humildes al acercarnos a tu santa palabra, para que no busquemos solo letras, mandamientos y normas, sino más bien que en toda palabra encontremos a Cristo vivo, a Cristo como buena noticia, y así descubramos tu gran amor por todos nosotros y por toda tu creación. Te lo pedimos y confiamos en nombre del mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a empezar a estudiar la Biblia desde un punto muy especial, que es la Biblia leída con los lentes de la cruz. Sabemos que es la cruz el centro de la historia y también de nuestra fe como cristianos, porque en la cruz Dios nos muestra el camino de la fe por medio de Cristo Jesús. Es así como logramos primero ir hacia el inicio. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es lo que es la Biblia? Pues, en primer lugar, como ya sabemos, bueno, la palabra de Dios. Claro, la Biblia es la palabra de Dios, pero también es una buena noticia de Jesucristo. Es una experiencia de fe de un pueblo. La Biblia no cae del cielo. No es que se abren las nubes, como en el caso, por ejemplo, de los 10 mandamientos con Moisés. No, acá la Biblia no es que alguien suba a un cerro y Dios le pase la Biblia. La Biblia viene de un proceso espiritual, de caídas, de levantadas, de experiencias de un pueblo con Dios, que es el pueblo de Israel. Y desde la experiencia de ese pueblo, nosotros aprendemos de su fe, por lo que han vivido con Dios. Y desde ahí aprendemos, desde la experiencia de fe de ellos. Pero nada de esto es realmente relevante
si la Biblia no es para nosotros una historia de salvación, vamos a ir primero para comprender lo que realmente necesitamos saber de la Biblia, para poder acercarnos a la Biblia y que sea para bien, que nos haga bien. Porque si uno lee la Biblia solamente buscando una sabiduría celestial, lo más probable es que la Biblia actúe como un espejo de uno, en donde voy a solo reconocer los versículos que hablen sobre lo que yo pienso y no sobre lo que Dios realmente me está diciendo, porque no estoy partiendo de una base de fe y no estoy comprendiendo lo que hay detrás. Por eso la Biblia es una historia de salvación en donde entendemos que las palabras que aparecen en la Biblia buscan la salvación del ser humano. No buscan controlar su vida, buscan mostrarle el camino de salvación de Dios en Cristo Jesús. Por eso es una historia de salvación. Antes de ser una biografía de Jesús, antes de ser una historia de los apóstoles, antes de ser una historia de los padres de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, todos los tipos, antes de todo eso, es una historia de salvación. Y así la leemos como historia de salvación de Dios a su pueblo. Es así como nos preguntamos qué hay en la Biblia. Claro, en la Biblia tenemos libros. La palabra Biblia, que viene del griego biblios, significa biblioteca, ¿no? Muchos libros. Pero esos libros, a su vez, no empezaron como libros, sino que se empiezan a dar a conocer como relatos separados que luego vienen a ser un libro, tal como nosotros contamos distintas historias, por ejemplo, sobre los abuelos, y de pronto un bisnieto se le ocurre reunir esas historias y va formando el libro del abuelo tanto. Pues asimismo, los relatos bíblicos, como dijimos al principio, no caen desde el cielo, sino que se van forjando desde los relatos de personas creyentes y su relación con Dios. En aquel entonces, las personas no escribían ni tampoco leían, se aprendían las cosas de memoria. Por eso, en general, muchos de los textos se cantan, porque así es más fácil aprendérselos. Hasta el día de hoy en Oriente se canta o se memoriza el texto. Tanto los judíos, por ejemplo, como los musulmanes, tienen la tendencia a memorizar siempre los textos, porque se entiende que desde la memoria entra al corazón, y por ende hay que sabérselo de memoria. Y así se lo aprendieron los antepasados, porque no tenían cómo llevar los libros de un lado a otro con la facilidad que tenemos nosotros, que hasta lo tenemos en un celular. Ellos solo podían llevar extractos de los libros en papiros. Y luego, más adelante, estaba la posibilidad de tener un libro entero de la Biblia en un papiro gigante, pero que pesaba kilos. Había que llevarlo en carreta. Entonces solo se tenía pedazos del texto. De hecho, hoy en día, cuando los arqueólogos encuentran textos antiguos de la Biblia, lo encuentran en pedazos y van armando como un puzzle de lo que la historia ha ido dejando. Y se va datando esos textos según el tipo de papel, la tinta que se usa, el estilo, y ahí se dice, mira, este extracto probablemente es del siglo I, del siglo III, del siglo IV antes de Cristo, y para armar la Biblia que conocemos hoy, se toman todos esos extractos que se conocen y se ponen en un texto, eligiendo los más antiguos. Leyendo la Biblia, entonces hay una parte que me produce, como que me produce rabia, porque estoy en la parte de Josué, donde ya empieza a dominar todos los pueblos y tiene que exterminarlos para que se vayan instalando los distintos clanes y tribus. Entonces, yo digo,
no sé, pues cuando hablan de los amorreos, los jebusitas y todo eso que estaban instalados muy anteriormente, entonces uno lee y dice, tienes que exterminar a todos porque por los otros dioses que tienen, o porque no puede haber como mezclas de... Entonces, cuando ya se empiezan a instalar, están todos instalados, yo digo, pero ¿cómo Dios eligió a un solo pueblo y exterminó a un montón de otros, cuando la prostituta ahí le pide que la salve a ella con su familia? Entonces yo pienso, es como que yo siento que eso produce odio a los que tuvieron que exterminar. Entonces esa parte a mí me costó entenderla. Sí, vamos precisamente hacia ello. Eso es lo que yo estoy tratando de explicar. Si tú, por ejemplo, Marina, como lees la Biblia, sin el contexto global de la misma, uno puede cometer la dificultad, el error de leerla como un texto histórico. Pero la Biblia no es un texto histórico. Tiene historias, pero no es un libro de historia. Tú no puedes leer el texto bíblico como lees el almanaque o como lees la historia del siglo XX de Hobsbawm. No, no se puede. No es un libro donde tú digas, mira, voy a leer sobre la Segunda Guerra Mundial y pescas una enciclopedia. Listo, ahí vas a tener fechas, datos y todo. Después quizás otra enciclopedia te dice algo diferente, pero más o menos igual. No, porque acá tú lo que tienes, como lo puse al principio, es una historia de fe. Es una experiencia de fe del pueblo. ¿Cómo el pueblo de Dios vivió ese proceso de ir a la conquista de Canaán, por ejemplo? Pero eso es como ellos lo entienden. Como ellos lo vivieron. Y no así como nosotros vamos a entender a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios me manda a mí a decirme, oye, tú tienes que ir a conquistar Argentina porque Argentina tiene que ser chilena, yo sospecho. Sí, claro, ahí vas a encontrar de todo. Por eso uno tiene que tener siempre un ojo en la Biblia y el otro ojo en el diario o en la enciclopedia o en el libro de geografía para poder comprender qué hay ahí detrás. Pero vamos a ir hacia ello, ¿sí? Porque no podemos explicar toda la Biblia en este momento. No. Más que nada yo quiero ver cómo partimos, cuál es la base, el fundamento con el cual leemos la Biblia. Es por eso que cuando nos preguntamos qué hay en la Biblia, tenemos que hay relatos sobre personas creyentes, sobre Dios. Relatos significa que es una historia libre, no una historiografía como lo conocemos nosotros. Nosotros somos de una generación de rigor historiográfico. Acá, si alguien te pasa en el colegio un mapa con un error o una historia con un dato malo, las penas del infierno. Eso no pasaba en la época de antes. Antes no importaban los números. ¿O tú crees que contaban los soldados? Claro, porque te ponen números, entonces lo mismo. Claro, porque los números se aproximan. Habían como 5.000 soldados. Cuando Jesús alimentó a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, ¿los contaron? No. No había alguien contando ahí. Seguramente no sé si sabían contar hasta 5.000. Lo importante es que había mucha gente. Por eso hay relatos que hablan sobre la fe. No es un libro de historia, como nosotros entendemos la historia. Para las personas del Antiguo Testamento, la historia es la historia con Dios. Esa es su historia. Para el rey, la historia es lo que los anales de los reyes cuentan. Esa es la historia oficial, pero la cuentan ellos. Entonces, en aquel entonces no había una historia como tal, ni siquiera podían contar los días. Cada rey empezaba un calendario nuevo. El año después, el año cuarto del reinado del rey Ezequías, dice la Biblia. El año 16º del reinado del rey David. Porque no tenían cómo contar las fechas. ¿O alguien sabe cuándo nació Jesús?
¿O alguien sabe la fecha del nacimiento de Moisés o de David? No, por eso no tenemos que fijarnos en la historia como la conocemos nosotros, sino como historia de salvación. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué pasa para que Dios nos muestre su salvación? Ahí tenemos que ocuparnos. Y ahí es donde encontramos tradiciones, ritos de fe. También hay leyes, hay preceptos, hay mandamientos, como los que conocemos de Moisés, en los 1000 mandamientos del Levítico. Poemas, hay himnos, hay canciones, hay narraciones, hay cartas, hay evangelios, distintos tipos de literatura, sermones, reflexiones, epopeyas sobre leyendas, sobre tipos que tienen el pelo largo con superpoderes como Sansón y que les cortan el pelo y pierden el poder y después lo tienen de nuevo. ¿Ya? Eso es lo que se llama en lenguaje una epopeya. Hay literatura apocalíptica, en donde, por ejemplo, como está escrito el Apocalipsis, con símbolos, con fuego, con dragones, con cosas en el cielo, las espadas, las llaves, todos símbolos que son últimos, ¿no? Que nos hablan de cosas que nosotros no entendemos. Hay oraciones, hay relatos históricos, por un lado, que realmente sucedieron, y hay relatos legendarios o míticos que vienen a explicar el origen de las cosas, como Adán y Eva, por ejemplo. Hay relatos contados por distintos autores. Hay libros más históricos y hay libros centrados en Jesús, como los evangelios. No podemos leer la Biblia como si fuese un libro de historia, y eso es lo que tenemos que tener súper en cuenta. El problema está en que nuestro mundo actual le da validez a lo que tiene rigor histórico. Y ese es el error. Nosotros, cuando empezamos a hablar de lo que es la Biblia, hablamos de Dios. Hablamos de Dios comunicándose con su pueblo. Pero nosotros esperamos un libro de física cuántica. Un libro que me explique el Big Bang, que me explique la evolución, o cualquier teoría que esté de moda. Y la Biblia no está para eso, no está para eso. Cuando Dios le da la orden a Josué de exterminar un pueblo, mujeres, niños, todo, entonces no entiendo cómo puede dar una orden simplemente hacer la pregunta, ¿por qué y para qué? No. Porque incluso que la yo me niego a justificar todas las atrocidades del Antiguo Testamento solo por la buena voluntad de Dios. Yo al menos eso no lo sostengo. ¿Ya? No voy a justificar el asesinato de los cananeos solo porque Dios quería ese pueblo para bien, o ese lugar para bien. ¿Ya? Ahí nosotros creo que tenemos que ir más allá. Por eso, repito, no podemos leer ese tipo de relatos como un relato de la Segunda Guerra Mundial, porque no es un relato sobre la guerra, es de una experiencia con Dios. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar nosotros es entender qué experiencia tienen esas personas con Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, significaría que Dios tiene una especie de metamorfosis, en donde en el Antiguo Testamento a Dios le encantaba matar gente, y mataba gente como loco, niños, mujeres, ancianos, pueblos enteros, Sodoma, todo, fuego del cielo. Yo no creo en ese Dios. ¿Y tú crees que porque hay sodomía, Dios va a matar a todo un pueblo? Entonces merecen morir. Ya no, yo no puedo pensar así. No. Eso es justamente lo que estamos tratando de discutir. Claro, pero no es dictada. Una cosa es inspiración y otra cosa es expiración. Claro, inspirada es que Dios está presente ahí.
pero no significa que todas las palabras que hay en la Biblia Dios las dictó, porque la Biblia está escrita por seres humanos, no por Dios. ¿O tú crees que Dios manejó las manos de los profetas y todo para escribir? Ah, bueno, ya. Bueno, no. Esto va a ser difícil, Berta. Esto va a ser difícil. Sí. Porque lo que nosotros proponemos aquí va por otro lado. Vamos a ver cómo nos va. ¿Por qué se hace difícil entender muchas veces la Biblia? Precisamente lo que tú estás diciendo, Marina. En primer lugar, olvidamos el contexto inicial, que es la primera lectura. Yo leo un texto como el que tú mencionas de Josué, en donde hay una violencia extrema, una injusticia extrema de parte de Dios, y hasta una desidia hacia el ser humano, en donde no se muestra ningún atisbo del Dios de Cristo, del Dios que Jesús nos viene a mostrar, sino que Dios actúa como una especie de emperador que lo único que quiere es buscar un espacio para su pueblo, para que pueda ponerse ahí en Canaán, y no le importa arrasar y matar con quien sea. Claro, porque así es. Así es lo que el texto quiere mostrar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es un pueblo inexistente, que no existía, y se va forjando desde la fe. Y en ese sentido, lo que sucede es que ese pueblo inexistente tiene que luchar contra otros pueblos y otros dioses. Entonces, en cada lucha, en cada asesinato, en cada acción, para la experiencia de ese pueblo está Dios. Y para ellos es Dios quien los manda a asesinar a todo el mundo. Porque así Dios lo quiere. Porque así funcionaba en esa época. Todas las guerras se hacían por Dios. Y dependía de tu Dios contra mi Dios, y el que ganaba tenía el Dios más fuerte. Entonces, si los israelitas ganaban, era Dios. Pero en realidad lo que ellos estaban haciendo es una conquista, al igual que en toda la historia, conquistando un espacio que estaba ocupado ya por otros. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen, claro, Dios me prometió este espacio. Y ahí entramos en un conflicto. Porque una cosa es que Dios te prometa ese espacio, y otra cosa es que tú creas que Dios te manda a matar a todas las personas que están ahí. Esa es la razón por la cual se siguen matando en Tierra Santa entre palestinos e israelitas, porque los dos creen que Dios los manda a matar a los otros. Y siempre nos tenemos que ocupar. ¿Es este el Dios que nos muestra Jesucristo, o hay algo ahí que nos cierra bien? Entonces, eso es lo que llamamos contexto inicial. Es una primera lectura desde el contexto en el cual la Biblia fue escrita y la inspiración de Dios en ese contexto. Al mismo tiempo, olvidamos los destinatarios iniciales. O sea, cuando se relata ese evento de Josué y la conquista de Canaán, no se está relatando para que lo leas tú en el siglo XXI. Eso se relata para que lo lean los judíos que están probablemente en Babilonia, exiliados, y que están olvidando su idioma y su historia en el siglo VI a.C. Para ellos está escrito, y está escrito como epopeya. Claro. ¿Por qué? Porque ellos están exiliados. Ahí es donde se empieza a poner por escrito. En el siglo VI a.C. se empiezan a poner por escrito los libros de la Biblia, especialmente los primeros 5, el Pentateuco, y que se escriben precisamente para que el pueblo no pierda la fe. Y se escriben en forma de epopeya, claro. ¿Por qué? Porque yo necesito héroes que me ayuden a mantener mi fe viva. ¿No hacemos nosotros lo mismo con nuestros héroes nacionales? O sea, nuestro héroe nacional es Arturo Prat, y Arturo Prat murió
Pero de esa muerte, como chilenos, sacamos a un héroe nacional que da identidad a lo que somos como chilenos. Pero esa es parte de la tradición. Después van a aparecer un montón de libros que dicen que todo es mentira, por ejemplo. Nosotros nos quedamos con la historia de que saltó y que murió defendiendo a la patria el buen Arturo Prat. Y listo, y así educamos a nuestros hijos, con epopeyas. Ellos estaban educando a los suyos, con la historia que había en esa época, la historia con Dios, no había otra. La única historia conocida es la historia con Dios. La única ciencia conocida es lo que Dios hace en el mundo. Dios hace llover. La lluvia no cae del cielo, no, Dios hace llover. Dios hace que aparezca la luna en la noche. Dios hace que la gente viva y se muera. Porque esa es la comprensión científica que tenían en ese entonces. Porque las cosas son porque Dios quiere, y si no son, es porque Dios no quiere. Y así es. Si gano la guerra, es porque Dios quiso. Si la pierdo, es porque Dios quiso. Y eso es la forma en que tenían para entender el mundo, no había otra. Porque no es que yo me enfermo porque comí algo que está malo, no. Dios es el que me enferma, porque lo merezco, porque tengo un pecado. Así explicó el Antiguo Testamento las enfermedades, las muertes, la pobreza, hasta la cuarta generación. Y con eso, ¿qué pasa? Ya, claro, pues, si te salió un hijo fallado, bueno, revisa tu historia nomás. Listo, hay solución para todo. La pregunta es, ¿tú crees que Dios va a castigar a tus hijos por los pecados de tu madre? O al menos podemos decir, no es el Dios que nos presenta a Jesucristo, al menos. Por eso, hay un contexto inicial y hay destinatarios iniciales que no somos nosotros. La Biblia no fue escrita para mí, fue escrita para ellos. Y nosotros debemos entender la Biblia primero poniéndonos los zapatos de los personajes bíblicos antes de usar los míos. Si yo tengo que entender cómo vivían en esa época para poder entender por qué hacían lo que hacían. Y finalmente, lo más importante es que olvidamos el mensaje central de la Biblia y tomamos extractos de la Biblia para explicar cómo es Dios, cuando la Biblia tiene un mensaje central que, para nosotros al menos, está en Jesucristo. La salvación en Cristo, la cruz de Cristo, ese es el mensaje central de la Biblia. Y todo tiene que pasar por ahí, porque si no, sacamos ese verso que tú dices y tú dices, no, Dios no puede hacer eso, Dios sí puede hacer eso, etcétera, no me gusta, sí me gusta, entonces ya, listo, dejo de creer o creo más. Pero ¿es esa la visión que tenemos de un texto sagrado? El texto sagrado tenemos que mirarlo primero como un todo y luego por los pedacitos que tiene. Pero primero entendemos por qué tenemos un texto sagrado. ¿Es solo para tirar mandamientos a la chuña? ¿Es solo para controlar la vida de las personas? ¿Es solo para que podamos juzgar? ¿O hay un plan de Dios para ello? Porque la Biblia tiene un montón de cosas y hasta tiene un montón de incongruencias que no son históricas. De hecho, toda la historia de los reyes está escrita 2 veces. En una los del norte son los buenos y en la otra los del sur son los buenos. Porque la historia se cuenta de otra forma. Tenemos 4 evangelios que nos dicen que Jesús dijo palabras distintas en la cruz, que sanó distintas personas, que caminó de acá para allá. Y eso a algunas personas les desarma la vida y a otros nos ayuda a entender que la Biblia no es un libro de historia y geografía, ni de ciencia, sino que nos habla de la palabra de Dios, del plan de Dios para nuestra salvación. Y por eso da lo mismo. De hecho, mejor que tengamos varias veces la historia del Éxodo como está, tanto en Números como en Éxodo y en Deuteronomio. Mejor que tengamos distintas visiones de lo que Jesús hizo, porque así aprendemos más.
mejor que tengamos la historia de los reyes 2 veces. ¿Por qué? Porque así vemos distintas perspectivas y logramos ir más allá y comprender qué visión de Dios tenían. Y no solamente leer y listo. No confunde para nada. Si tu mamá te da una historia sobre sus padres, tus abuelos, te va a contar una visión. Pero tu tía te va a contar otra visión, ¿o no? Sí. Cada uno, incluso los hijos de uno, al marido, todos vamos a tener distintas visiones de aquello que nos acontece porque tenemos distintas experiencias. Entonces, capaz que tú te llevaste súper bien con tu mamá y tu hermano no. Entonces, si la misma persona les pregunta a los dos qué opina de la Doris, le van a decir cosas radicalmente distintas y de la misma persona. Y está bien, porque eso nos ayuda a entender a tu mamá como una persona real que era vista y entendida de distintas formas. Y está bien eso, porque si no nos quedamos solo con la visión de uno. Y esa visión es sesgada, totalmente. Lo mismo que cuando se escribe la historia de la iglesia. Claro, los que están a favor del obispo X van a decir que el tipo tenía boca de oro, que la gente lloraba en sus sermones y todo eso, y pregúntenle a los otros, a ver si lloraban con los sermones o lloraban porque los había echado de la iglesia, no sé. O sea, siempre hay que escuchar todos los lados para poder cerrar una historia que sea creíble. Y eso es lo bueno de lo que conocemos como polisemia de la Biblia. Y es que la Biblia tiene más de un sentido. O sea, no una cosa objetiva, sino que al leerla te tiene que hacer pensar, ¿no? Es como... Claro. Tú lees el texto, no así, entonces. Yo no la leo así al menos. Me enfrento con un pasaje bíblico y tengo que luchar contra ese pasaje. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar a Cristo en ese pasaje. Tengo que encontrar la buena noticia en ese pasaje. Tengo que descubrir el mensaje de Dios en ese pasaje. Porque no es un libro de historia, ni de ordenanzas únicamente, sino que hay una voluntad de Dios ahí detrás. Hay un mensaje central. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en ese texto de Josué? Bueno, tenemos que buscarlo. Pero no simplemente quedarnos con lo que hay afuera. Tenemos que ir más adentro. Por eso, para poder entender el texto, especialmente los más difíciles, primero lo vemos en su contexto, en una primera lectura, y luego en una segunda lectura. Una vez que entendemos cómo funcionaba el contexto inicial, el de las personas que realmente vivieron ahí, luego lo podemos comprender hacia el contexto actual. Por ejemplo, el famoso texto del apóstol Pablo, en donde dice que las mujeres se callen en la iglesia. ¿Es ese texto normativo para toda la cristiandad? O sea, ¿el apóstol Pablo le está hablando a la comunidad de Corinto del siglo I? ¿O le está hablando a toda la iglesia universal? Ah, claro, le está hablando a ellos. A nosotros nos llega como texto sagrado, porque ahí el apóstol Pablo busca algo. Y nuestro trabajo no es callar a las mujeres. Nuestro trabajo es entender por qué el apóstol Pablo dice eso. A esas mujeres específicamente, ¿qué pasaba en Corinto? ¿Qué hacían las mujeres? ¿Por qué Pablo cree que hablan de más? ¿Solo porque es machista? Sí, claro, lo era. Pero ¿qué más? ¿Era solo machismo? ¿Qué más había? ¿Por qué las calla a ella y no a las demás? ¿No? Y ahí tenemos que pensar para encontrar realmente esa lectura que me permita encontrar la buena noticia que hay ahí. Porque si no, ese texto en donde que las mujeres se callan en la iglesia es una mala noticia. Es una mala noticia para ti. Es una mala noticia. ¿Y Jesús murió por eso? ¿Jesús murió para que las mujeres se callen en la iglesia? Yo creo que no. Entonces, tenemos que ir más allá, porque si no es demasiado primitivo y poco pensante y poco cristiano, simplemente pescar un verso y, listo, que las mujeres se callen en la iglesia. Y ya está.
Simple, po. Total, soy hombre. Me da lo mismo. Obvio que sí, po. Entonces la Biblia viene de anillo al dedo. Y de pronto tengo un directorio de puras mujeres. ¿Ah? Y de la noche a la mañana me volví literalista de la Biblia. Entonces, ¿qué digo? Oye, acabo de descubrir que el apóstol Pablo rechaza que las mujeres hablen en la iglesia. Perfecto, todas para afuera. Porque la Biblia lo dice. Me lavo las manos, no digo nada más. Ya está. Ahí está. Está escrito. No pienso. Está escrito. El apóstol Pablo lo dice. ¿Quién eres tú para decir algo en contra del apóstol Pablo? Nadie. Yo tengo que seguir la Biblia. Se acabó. Las mujeres para afuera. Esos relatos son muy conflictivos. Por ejemplo, lo del bautismo de toda la familia del carcelero, en donde Pablo bautiza a los otros sin hacerle ninguna pregunta, ¿no? Y a los hijos, a la señora y todo, cuando el que creía era el carcelero. Y eso uno lo entiende comprendiendo el contexto de la época, en donde el padre de familia era aquel que representaba a la familia tanto socialmente como ante Dios. Si es que el padre de familia era creyente, automáticamente todos eran creyentes. Y así se entendía. Lo mismo con los esclavos. El esclavo era propiedad, como un celular, del amo. Y si el amo era cristiano, el esclavo también. Era obvio. Si el esclavo tenía un hijo, el hijo era del dueño, no era del esclavo. Y era obvio. No era una duda, digamos. Para nosotros es una locura, pero para ese entonces no. Y es el mismo mensaje central, y ahí está lo importante, en esto, ¿sí? Que debemos entender que tenemos el mismo mensaje central del amor de Dios en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y lo que entendemos hoy. Y eso es lo realmente relevante, y hacia allá va el esfuerzo que tenemos que realizar. Porque si solo leemos las palabras, lo único que va a suceder es lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia, y es que utilicemos la Biblia para discriminar a los que son distintos a mí. Simple y llano. Obvio, yo tengo lo correcto porque la Biblia lo dice, perfecto, pero dudo del real amor cristiano que hay detrás de un juicio, de una condena a través de la palabra de Dios, cuando Cristo no hace eso. ¿Por qué yo sí lo hago? ¿Solo porque aparece escrito? ¿Jesús no conocía los textos bíblicos? ¿Por qué no condenó entonces a las personas de su época? Tenemos que preguntarnos eso. Si no, es demasiado fácil. Que lo importante aquí es, creo yo al menos, que nos esforcemos. Estamos hablando de Dios, una vida con Dios, y eso requiere de esfuerzo. No podemos ser mediocres, no podemos ser pencas. Estamos hablando de nuestra vida de fe. Y si bien tú en la vida general podrás pensar que las cosas son así, fáciles, bueno, pero la vida con Dios no es tan así. ¿Por qué? Porque te exige romper tus estructuras, romper tus seguridades, para que puedas realmente confiar y conocer a Dios en Cristo. Y piensa que Jesús hizo lo mismo con sus discípulos, y los discípulos tampoco entendían. De hecho, vimos hace poco en el estudio bíblico, no sé si estabas, en donde Jesús les dice, ya no les hablo más en parábolas. Y los tipos estaban pero felices, felices, al fin, dicen. Claro, pero tienen que pensar, y hay muchos textos luego en donde dice, especialmente en los Hechos, y ahí entendimos lo que quería decir. Ahí comprendimos la predicación de Jesús. ¿Por qué? Porque la fe se vive, no solo se cree. Tú no solamente crees y te transformas en un robot de Dios, sino que tú eres un ser humano, con cambios, con altos y bajos, con dudas, con miedos, con seguridades. Y todo ello lo vivimos en la vida de fe. Entonces, si yo te paso un montón de mandamientos, te puedes transformar en un robot, pero no en un creyente. Por eso Jesús peleaba con los fariseos. ¿O no? O sea,
¿De qué se trata la pelea en general de Jesús con los fariseos? De que lo único que hacían los fariseos era seguir mandamientos y no les importaban las personas, no les importaba el amor y no les importaba que la gente creyera en realidad. Lo único que les importaba era la ley. No eran malas personas, eran creyentes y de los mejores, pero la fe no les servía para amar, sino para controlar la vida del resto. Y eso es lo que Jesús rechaza. Por eso se pelea una y otra vez. Lo mismo con los sacerdotes. Los sacerdotes eran personas de fe y que seguramente también ayudaban a la gente. Pero antes de todo eso, controlaban a la gente por medio de los sacrificios. Controlaban el precio de los sacrificios y ellos se quedaban con los sacrificios. Entonces, ¿quiénes eran los más beneficiados con la obra del sacerdote? ¿El pueblo o el sacerdote? Por eso Jesús pelea con los sacerdotes. El problema no es el sacerdocio, el problema no es el texto, el problema no es el fariseo. El problema es cuando tú crees más en la ley, en la obra, que en la fe que Dios te da para que tú ames al otro, no para que lo obligues a ser un clon tuyo, porque tú crees que ese es el camino. Que hagamos las cosas como son. Todos queremos que el otro haga lo que uno quiere. Yo también, pues yo sería feliz si todos pensaran como yo. Pero no es así, obvio. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y en nuestras diversidades tenemos que aprender a convivir con límites. Y para mí, ese límite es cuando tu fe te conduce a hacer daño antes que amar. Ahí esa fe se transforma en algo malo, en una mala noticia. Y ahí yo separo. ¿Por qué? Porque Cristo no murió por eso. Así de simple. Tenemos, volviendo al mensaje central, que es lo que nos compete. La verdadera palabra de Dios está en el mensaje central de la Biblia. Claro, toda la Biblia es palabra de Dios, pero lo que nosotros debemos descubrir es el mensaje que hay ahí. No solamente la coma y el punto, sino cómo Dios muestra su salvación en todo esto. La Biblia contiene la revelación de Dios en Jesucristo a través de la palabra inspirada y nos muestra el mensaje de salvación de Dios. Aquí esto es muy importante, muy importante. Nosotros somos luteranos, ¿ya? Y tenemos la interpretación desde la perspectiva luterana. Y esto significa que nosotros buscamos a Cristo en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque Cristo nos muestra a Dios. Y ese es el centro de todo. Si yo me alejo de Cristo, entonces me alejo de Dios. Porque Cristo es Dios en el mundo. Y la forma que tengo de conocer a Dios es el camino que Dios mismo eligió para darse a conocer, que es a través de Cristo Jesús. Y por eso todo debe conducir a Cristo. Lutero decía que toda la Biblia huele a Cristo, expele el aroma de Cristo. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio es la buena noticia de Cristo y no el libro evangelio. Y esa buena noticia está en toda la Biblia y eso es lo que tengo que buscar. No cómo te echo de la iglesia por ser mujer, no cómo controlo tu sexualidad, no cómo te saco plata con el diezmo, sino con que tú conozcas la buena noticia de Cristo, la salvación en Dios, el hecho de que Dios te ama. Y esa revelación de Dios en Jesucristo es lo que encontramos en la palabra inspirada que está en la Biblia. Y eso es lo que buscamos. Y ahí hay una
frase de Lutero que es muy decidora y que es la que finalmente hace la separación en esto. Lutero dice, si tengo que elegir entre la Biblia y Cristo, me quedo con Cristo. Así de simple. Y listo. ¿Por qué? Porque Cristo nos muestra a Dios. Y desde Cristo creemos en la palabra de Dios. En Cristo tenemos la resurrección. La Biblia, ¿qué es lo que hace? Cuenta la historia de salvación que se basa en Cristo. Y no al revés. Porque es Cristo Dios encarnado. Entonces ahí entramos en esto del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Y acá para nosotros no hay duda, es Cristo el que estaba desde el principio, desde el inicio de la creación, desde toda la eternidad. Es Cristo la palabra viva, el verbo encarnado. Es Cristo quien es el motor del texto bíblico. Y el texto bíblico nos tiene que conducir a Cristo. Si no, te va a conducir a cualquier parte que no tiene que ver con Cristo. Y ahí es cuando empezamos a juzgar, maltratar, controlar, condenar, hacer daño, porque nos alejamos de Cristo. Y entendemos que hay pedazos de la Biblia que son buena noticia y otros que no. Y en nuestro caso, y es la invitación que yo estoy haciendo ahora, es que podamos leer el texto bíblico como una buena noticia centrada en Cristo. Y no abstraernos, separarnos de Cristo, que es Dios en la tierra, para leer la Biblia por pasajes separados, sino con Cristo. Entonces ahí está el gran dilema y ahí está la bifurcación en donde la iglesia toma dos caminos diferentes. El camino en donde leemos la Biblia desde Cristo, con los lentes de la cruz, en donde todo pasa por la cruz, o nos separamos de la cruz y leemos los textos de Josué o el que sea, sin Cristo. Si lo leo con Cristo, pasa por la cruz. Si lo leo sin Cristo, puedo simplemente decir, bueno, Dios mató a los siquemitas después de que los circuncidaran más encima, o sea que ya es la bestialidad total y asquerosa. O sea, los obligaron a circuncidarse a todos los hombres mayores y después los mataron cuando estaban sufriendo. Yo puedo leer ese texto y digo, claro, se lo merecían porque eran malos, porque se supone que habían violado a Dina, cuando la Dina se fue solita. Y listo. Entonces se lo merecían, pues. Ya está, no pienso nada más. Dios es justo, Dios sabe por qué lo hace y no pienso nada más. ¿En dónde está Cristo ahí? ¿En dónde está la buena noticia en eso? Si me quedo solo con ese pedacito de texto. Por eso tengo que leerlo primero desde afuera hacia adentro. Y tengo que ver el contexto. ¿Qué significó ese evento para el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con los siquemitas después? ¿Qué pasó en Siquem, por ejemplo? ¿Qué significa la diferencia entre el norte y el sur con respecto a eso que sucedió en esa época, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo que ir más allá, porque de otra forma me voy a quedar solo con la historia. Y ahí vuelvo a cometer el error de entender la Biblia como una historia. Y no es una historia. La Biblia nos muestra a Dios y tenemos que encontrar a Dios en la Biblia. Y la forma que Dios eligió para mostrarse al mundo es a través de Cristo. No a través de Lutero, ni a través de Moisés, no, a través de Cristo. Y hacia allá vamos. Por eso el mensaje de Dios siempre será una buena noticia de vida
y para la vida. Muy importante. De vida y para vida. Volvemos al relato de Juan 8, donde Jesús salva a la mujer adúltera, ¿no? Jesús, cuando podría haberlo hecho, no lo hace, no condena al hombre que no está. Él sabe que no está. Se preocupa de salvar a la mujer. No condena ni a la mujer y no condena al hombre. ¿Por qué? Porque no vino a condenar. El mismo Evangelio de Juan dice, ha venido a salvar, no a condenar. ¿Por qué nosotros nos alegramos, nos regocijamos y nos tranquilizamos al ver cómo se condena a la gente en la Biblia? ¿No te produce un que hay algo que nos cierra bien aquí? Hay algo que no. Y no se trata de forzar el mensaje, ¿eh? Se trata de, ¿tenemos dos dioses aquí? ¿O Dios cambió, Dios maduró entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa? Y hacia allá debemos ir con oración, con humildad, pero por sobre todo con cruz. Con salvación en Dios, con fe en Dios, porque partimos de la base de que ya conocemos a Dios en Cristo y desde ese Dios interpretamos tanto la vida de hoy como la de antes y como lo que aparece en la Biblia. Pero no alejado de Cristo. Por eso no hay mensaje de Dios sin interpretación. No es lo que la Biblia dice, sino a dónde te lleva, a Cristo. Y unido a Cristo te lleva a Dios Padre y a la vida eterna por la fe en Él. Y ese es el meollo de este asunto. Si yo tomo simplemente un mensaje del Levítico que me permite matar a un vecino que me robó, porque aparece, entonces significa que el problema es mío. Yo no estoy entendiendo. Yo no estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque no está Cristo. Si yo solamente saco ese versículo y mato a mi vecino, y más encima le echo la culpa a Dios. Como si ese fuera el mensaje de Dios, que yo mate a mi vecino si me roba. Como si el mensaje de la Biblia incluyera esa ordenanza. O que yo pueda vender a mi hija. Justo hoy día estaba leyendo, incluso decía, si es que hay una mujer embarazada y alguien choca con ella y le produce un aborto, si fue casualidad, da lo mismo. Da lo mismo. Y así un montón de cosas. Ni hablar de las leyes sexuales, etcétera, de la ropa. Había que excluir del pueblo a aquellos que se vistieran con cuero. O sea, que no puede usar guantes ni siquiera. ¿Ese es el mensaje de la Biblia, debo preguntarme? ¿O eso más bien me enseña a entender cómo pensaba la gente de esa época, cómo veía su relación con Dios y cómo logran ser comunidad? Vamos a ver después otro documento que nos va a ayudar a entender eso mejor, ¿sí? El tema es que acá hay interpretación. Si no interpreto, si no hago el ejercicio parabólico, el de la parábola, entonces solo uso los versos que me convienen para lanzártelos en tu cara. Y te voy a hacer lo que yo quiero hacerte con la voluntad de Dios, cuando en realidad es mi voluntad la que quiere controlar tu vida, no la de Dios. Si yo uso la Biblia para ir en contra de las mujeres, en contra de los homosexuales, en contra de los esclavos, en contra de lo que sea, esa es mi visión. Porque Jesús no lo hizo. Y tuvo la oportunidad. Entonces, ¿vamos a usar la Biblia para eso? ¿O voy a buscar ir más allá, esforzarme y tratar de encontrar a Cristo en ello? Y a veces me va a ir bien, a veces me va a ir mal, a veces me voy a equivocar.
pero debo encontrar a Cristo, porque la Biblia es para eso, para que nosotros tengamos un vínculo con Dios y que ese vínculo sea productivo, provechoso y una buena noticia para nosotros. Y aquí vemos el centro. Es el amor el mensaje central. No es el amor el mensaje central en el sentido cliché del término, como amémonos todos y listo. No, sino que es nuestra forma de interpretar el texto. Somos luteranos en el sentido que usamos lentes distintivos para leer la Biblia, que nos ayudan a interpretarla y a descubrir la buena noticia que Dios nos quiere dar a través de Cristo Jesús en la Biblia. Y esos lentes son el gran mandamiento de Jesús. Todo pasa por ahí. Por algo Jesús resume los mandamientos que tenían apresados al pueblo de Israel, literalmente presos de la ley y lejos de Dios, en un solo mandamiento, el del amor. Y así dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es nuestra forma de leer. Ese es el mandamiento más importante. No es que los demás no lo sean, pero leemos los demás desde el mandamiento del amor. ¿Por qué? Porque es el que aparece en toda la Biblia. Entonces, si hay un mandamiento que manda a callar a las mujeres, yo debo preguntarme, a ver, ¿la Biblia trata de que las mujeres se queden calladas o no? Veamos, ¿cuántas veces en la Biblia aparece que las mujeres se queden calladas? Una. Así, de esa forma. ¿Cuántas veces aparece el mandamiento del amor en la Biblia? Cientos. Claro, obvio. ¿Qué hacemos? Empezamos a buscarle la yayita a la gente y, obvio, lo más entretenido siempre es meterse en la sexualidad de la gente. Entonces, ¿cuántos versículos hablan de esa sexualidad? 3, 4. ¿Cuántos versículos hablan de la corrupción, de la mentira, de la falta de fe, de la injusticia, de la avaricia? Miles. Pero eso no me importa. No te critico por ser avara. No, te critico por ser promiscua. Porque me importa tu sexualidad. No cómo usas tu dinero. No me importa si mientes o no, porque no me meto en tu vida. Me meto en tu cama. Eso es lo que hacen los cristianos. Y tú puedes ser un desgraciado, avaro, que trata mal a la gente, sinvergüenza, mentiroso, y nadie te dice nada. Pero si te separas de tu marido, si le pusiste el gorro, las penas del infierno, cuando está bajito del otro mandamiento nomás, del no mentir. Claro, para mí es imperdonable que le hayas hecho eso a tu marido, pero para mí, pues, ¿por qué no te juzgo de la misma manera con los otros pecados que tienes? Porque es una proyección mía. No tiene nada que ver con la Biblia. Tiene que ver con mi odio, con mi frustración. Quizás a mí me hicieron lo mismo. Entonces no lo puedo perdonar. Y ahora te voy a juzgar por eso. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Por eso tenemos que pensar. Porque cuando uso la Biblia para justificar el mal, porque eso es maldad, debo darme cuenta si realmente esa es la voluntad de Dios. Debo al menos pensarlo, más allá de si está escrito o no, porque hay un montón de cosas escritas que no sigo, pero hay otras que sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuántos mandamientos del Levítico cumplimos realmente? Pero nos fijamos en el que yo quiero para atacar al otro. Los demás no. Vamos a ver algo bien interesante después. El mismo Evangelio de Juan dice, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Parte del amor de Dios.
Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros desde el amor de Dios. Y esto no es cliché, no es de amémonos y vayamos de la mano, no. Es el hecho de mostrar el amor de Dios entre nosotros. Y eso requiere inclusión, perdón, misericordia y no juicio. ¿Cómo se explica la palabra misericordia? La misericordia es una acción divina. Es el hecho de que Dios te perdone sin merecerlo. La misericordia está en cuando tú mereces un castigo y yo te perdono porque quiero, porque te amo. Por eso siempre en el Antiguo Testamento, especialmente y también en el Nuevo, se habla de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos herederos del pecado. Todos merecemos la ira de Dios porque somos pecadores. Pero Dios es misericordioso en Cristo Jesús por la cruz. Porque ahí Jesús muere por nosotros, precisamente para que esa misericordia se haga realidad. Porque yo no merezco el amor de Dios. Dios me lo da porque me ama. Y ahí, cuando entiendo eso, es que realmente soy cristiano. Cuando logro comprender el amor de Dios inmerecedero, que es totalmente distinto a mi forma de amar. Incondicional, no condicional. Misericordioso, no rencoroso. Bondadoso y no maldadoso. No quiero amarte para controlarte como hacemos muchos. Quiero amarte porque te quiero solamente. Nada más que eso, porque me importas y porque quiero que seas feliz. Y sé que te equivocaste, sé que no lo mereces, pero así y todo, tengo misericordia. ¿Por qué? Porque te amo. Y así nos dice Dios. Por eso el mandamiento del amor es un eje central de toda la Biblia y aparece transversalmente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Este mandamiento vale más que cualquier ley, obra o sacrificio que alguien puede ofrecer. Y no busca que nadie se gane la salvación por medio de sus propias obras, sino que aprendamos a obrar en Cristo desde la fe. Así lo dice el mismo Jesús. Y también luego los apóstoles Pablo, Santiago y el resto. Justamente del verso anterior, ¿no? El verso anterior de Lucas nos dice, amarás al Señor tu Dios, que es la respuesta del fariseo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Desde el amor. Y el amor, en ese sentido, se transforma en misericordia. No se trata que yo tenga que perdonar todo porque sí. Se trata de que mi amor debe ser superior a cualquier rencor, a cualquier frustración, a cualquier impotencia. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios no se da porque se merece. Se da porque nace de Dios. Y eso es lo importante. No te amo como cristiana porque seas simpática, sino porque es el mandamiento de Dios y creo que es lo que hay que hacer. Y a uno le cuesta amar al otro. ¿Por qué? Porque tenemos distintas afinidades. Lo mismo hablábamos hoy día con Alex. Uno no se lleva bien con todo el mundo, pero no por eso no tenemos que hacer el esfuerzo de amarlo, de bendecirlo, desear bien, aunque me caiga mal. ¿Por qué? Porque somos cristianos y eso es lo que debemos demostrar. Simplemente aplicarle ley lo hace cualquiera. ¿Qué nos diferenciamos? Cuando precisamente puedo amar al pecador. De la misma forma en que Dios me ama a mí como pecador. Y al igual que ustedes. No porque seamos lindos, sino porque el amor nace de Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Así está.
Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a lo prójimo. Ahí está el tema. No podemos hacer daño con el amor. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Y ahí debo pensar. Volvamos al mismo ejemplo, Marina. Fuiste infiel con tu marido. Eso me enoja. Y me hace sentir frustración porque yo pensaba que eras una buena cristiana. Pero resulta que te equivocaste. La ley dice que tu marido te puede repudiar y que yo como pastor también. Y puedo echarte de la iglesia si quiero porque eres una pecadora evidente y busco la forma, da lo mismo. ¿Te hace bien eso? Debo preguntarme. Claro, puedo hacerlo y estoy enojado y lo mereces. No, claro, lo mereces porque eres mala. Pero, ¿es lo que te hace bien? ¿Es mi forma de amarte? ¿O solo estoy tirándote encima toda la ira que yo tengo contra mi propia esposa, contra la polola que me puso el gorro 2 veces cuando era chico y que me dejó traumado, como es verdad, y cosas así? O sea, ¿estoy yo lanzando mi ira contra ti a través de la palabra de Dios? ¿O realmente estoy obrando justamente al hacerte daño por tu error? Debo preguntármelo. ¿Es lo que me manda a hacer Cristo? ¿Echarte de la iglesia por tu error? ¿Humillarte en público como se hace? Pero el amor no hace mal al prójimo y yo te estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque creo que lo mereces. Y como la Biblia lo dice, me da derecho a hacerte daño con aquello que Dios ha hecho y entregado a nosotros para que nos amemos, no para que nos destruyamos. Y esa es la decisión que yo tengo que tomar. ¿Voy a utilizar las palabras de la Biblia, por muy inspiradas que sean, para destruir tu vida o para que conozcas a Dios? ¿Qué busco? ¿Que tú te arrepientas y conozcas a Dios y puedas enmendar tu error? ¿O simplemente sacarte de la vida de todo el mundo porque eres una mala persona y se acabó? ¿Qué es lo que nos manda Cristo? La ley me permite hasta apedrearte. ¿Lo voy a hacer porque la ley lo permite? ¿O voy a tratar de amarte no porque lo merezcas, sino porque es lo que Dios manda? Y diferenciarlo de lo que yo quiero hacerte, porque yo te mataría, porque yo sufrí por eso. Y desde ahí que creo que todas las mujeres son infieles, no sé, y lo estoy buscando. ¿Para qué? Para hacer justicia. Pero en realidad eso no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver conmigo. Así dice el mismo Santiago. Por lo tanto, si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Así es. Y hay 1000 versículos igual a esto, o sea, esto es un poquitito nomás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Entrar en una guerra de versículos en donde nos decimos, bueno, pero es que también dice que puedo apedrearla? Sí, claro que dice que puedo apedrearla, pero ¿es lo que quiero hacer? ¿Es lo que realmente Dios quiere que hagamos? Debemos preguntárnoslo. ¿Para qué estoy usando el texto bíblico? ¿Para ajusticiar como si fuera un superhéroe maligno? ¿O para que tú como pecadora, yo como pecador, pueda mejorar mi vida y tratar de ser menos pecador? La primera carta de Juan lo presenta explicando cómo obra el amor en nosotros desde el amor de Dios y posibilita que nosotros también podamos amar, solo porque Dios nos amó primero. Dice, queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. No es mío, es de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí está el tema. Si yo estoy actuando sin amor contigo, significa que no tengo fe. Ni siquiera es que soy malo, no, es que no tengo a Dios conmigo. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Que esto no se trata de simplemente elegir versículos. Se trata de amar hasta las últimas consecuencias, porque eso es lo que hace Dios al entregar a su Hijo en la cruz. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Vida, no muerte, no castigo, no condena, vida. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. No es que, oh, yo que soy bueno y todo eso, no. Sino en que Él nos amó primero. Es Dios quien inicia este círculo amoroso. Y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Es decir, en vez de nosotros. Cristo muere en vez de nosotros. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros, porque nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Más claro, echarle agua. Ahí está, en el desafío, porque es un desafío. Decirlo es súper fácil, amémonos y todo, ¿no? Pero el verdadero desafío es que nos amemos con el amor de Dios dentro de nuestras posibilidades. Y eso incluye misericordia, incluye perdón, incluye no juicio sobre tu vida, sino todo lo contrario, incluye abrazo, contención, que yo te contenga en tu pecado, no que te juzgue por tu pecado, para que así tú puedas conocer el perdón de Dios desde la actitud de la comunidad. Y no todo lo contrario, que es lo que siempre se ve en las iglesias. Al pecador lo apuntan con el dedo, como si el resto no fueran pecadores también. Cuando todo lo contrario, al pecador hay que abrazarlo. Aunque haya hecho algo muy malo, hay que abrazarlo. No hay que felicitarlo, hay que abrazarlo. Porque nuestra imagen de Dios es la del Padre amoroso, la del Padre misericordioso en la parábola del Hijo pródigo. Esa es nuestra imagen de Dios. Le pone un anillo al dedo porque vuelve al hijo que hizo todo mal. Le pone un anillo al dedo, lo reconoce como hijo, porque antes estaba muerto y ahora vuelve a la vida. Y el gran pecador del relato no es el que hizo todo mal, el hermano que pensaba que hacía todo bien. Ese es el malo de la película. Porque no logra tener misericordia. Porque lo que realmente le producía alegría al hermano es que el hijo fuera castigado. Y una vez que fuera castigado, humillado y que le hubieran hecho todo lo que merecía, ahí sí, bienvenido. Pero no pudo soportar que Dios sea bueno. ¿Y cuántas parábolas, por favor? ¿Cuántas parábolas de Jesús dicen lo mismo? Como la parábola de los viñadores, que el mismo Jesús cuenta que están en una plaza esperando que los contraten y en la mañana le dice a unos tipos, ya por una moneda, todo el día trabajando. Perfecto, después el mediodía va de nuevo, ya por una moneda, el resto del día trabajando, hasta que los que trabajaron una sola hora y les pagan la misma moneda. Y los primeros reclaman y dicen, oye, pero ¿cómo si nosotros trabajamos más? Y el dueño les dice, oye, pero si nosotros acordamos una moneda, ¿o no? Yo fui justo, te pagué lo que te dije que te iba a pagar. Ahora, ¿por qué te molesta que quiera pagarle lo mismo al otro? Y ahí lo que Jesús dice es, ¿por qué te molesta que yo sea bueno? ¿Por qué te molesta que yo quiera ayudar al que trabajó menos? No te estoy cagando a ti. A ti te estoy dando lo que
Dijimos, pero ¿por qué te molesta? ¿Por qué te hace daño que yo quiera ser bueno con el otro? Y eso habla mucho de nosotros mismos, de cómo pensamos, más del merecimiento que de la gracia. Y Jesús es claro en tantas parábolas, en tantos relatos, en tantas defensas, a la viuda, al huérfano, aquellos que por la ley merecían ciertamente la soledad. Jesús los buscaba. Por eso, el amor de Dios revelado en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo Jesús es el mensaje central de todo el texto bíblico. Y son los lentes con los cuales leemos toda la Biblia en su conjunto y también en sus particularidades. Si yo me quito esos lentes de Cristo para leer la Biblia, entonces puedo matarte, puedo hacerte daño, puedo usar la herramienta de Dios para que conozcamos su amor, para que tú conozcas el odio y la ira de Dios. Así es. Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a decidir? Y ese es el desafío. Porque es fácil, por lástima, demasiado fácil, hacer daño, asesinar, romper vidas, segregar, discriminar con lo que Dios hizo para bien. Y así es la iglesia que tenemos. ¿Ustedes creen que la gente no participa de la iglesia porque no tiene fe? Claro que la gente tiene fe, la gente cree igual que antes. El tema es que la gente ya se aburrió de que en la iglesia nos preocupemos más de lo que hay en la cama del otro que en lo que siente en su corazón. Es así de simple. Y claro, como nos creemos superiores, entonces menos todavía. Por eso todo lo que nos lleve a ignorar el gran mandamiento y el no amar a Dios, a nuestros prójimos y a uno mismo, va en contra de la palabra de Dios y su mensaje central de salvación en el amor de Cristo Jesús. El amor es el principio y fin de la Escritura. Es su fuerza vital y su razón de ser. Si no tenemos la Biblia para conocer la historia de Cristo, tenemos la Biblia para conocer que Cristo dio su vida, para que tú tengas vida. Es la pasión de Dios revelada a nosotros a través de toda la creación, la historia, la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Así lo dice Lutero. El amor es lo más agradable y noble porque viene de Dios. Es la prueba y el fruto de nuestro nacimiento espiritual. Por medio de esta señal, comprobamos que Dios está en nosotros. Y eso es lo más duro de esta situación. Que si tú haces daño con el texto bíblico, yo diría que Dios no está en ti. Así de simple. Por lo duro que pueda sonar. Porque hacer daño es muy fácil. Amar es el verdadero esfuerzo. ¿Ustedes creen que los apóstoles no se quisieron matar entre ellos después de que Jesús murió? ¿Que Pablo y Pedro se trataban con besitos cuando estaban predicando? No se podían ni ver. Y así todos tuvieron que sacar lo mejor de ellos. Tuvieron que separarse, tuvieron que cambiar caminos para no hacerse daño. Pero el amor prevaleció. Y gracias a ese amor tuvimos iglesia. A pesar de todas sus diferencias. Y luchas, dudas, caídas, errores. Eso es lo que hace la diferencia. Porque el juicio, el error, la condena, eso ya está. Ya lo tenemos en el mundo.
Por eso aquí viene un tema muy importante, que es precisamente la famosa infalibilidad de la Biblia, que a muchos les encanta usarla. Claro, porque tú dices, mira, esto es palabra de Dios, entonces puedo golpearte con la Biblia fácilmente, porque es palabra de Dios. Así que Dios lo dijo, no yo. ¿Por qué? Porque la Biblia es infalible, la Biblia no se equivoca, porque es inspirada, listo. Pero ojo, ¿en qué es infalible la Biblia? ¿Es infalible en lo que yo quiero o en lo que Dios quiere? Y la infalibilidad más importante de la Biblia es que nos muestra y nos conduce a Cristo. Eso es la infalibilidad de la Biblia, porque nada más nos conduce a Cristo que no sea la palabra revelada de Dios. Y eso es el más importante objetivo y razón de ser. Ahí es infalible el texto bíblico. Pero en hablarnos de física cuántica, de fechas, de geografía o de biología, la Biblia no es infalible. Algunos creen que sí, y todavía están sumando los días entre Adán y Eva y Abraham. Error, porque la Biblia no está para eso. Si yo quiero comprobar la creación del universo por el Génesis 1, es locura mía. Si el mensaje es que Dios crea, no importa cómo. ¿Para qué me voy a poner a luchar con la ciencia sobre eso si no tiene nada que ver una cosa con la otra? Yo no tengo que demostrarle a la ciencia que Dios existe. Para nada, yo creo en Dios. Y si un científico me viene a decir que Dios no existe, pucha, qué pena por ti nomás, po. ¿Qué vamos a entrar en pelea? O sea, ¿para qué? Y tampoco al revés, yo no le voy a decir a Dios, o sea, a los científicos que la evolución no existe, porque no aparece en la Biblia. Entonces los autos tampoco existen porque no aparecen en la Biblia. Los dinosaurios no existen porque no aparecen en la Biblia. Y así cualquier cosa que yo quiera. No, eso es lenguaje de tontos. En cuanto a mostrar a Dios, su creación, su voluntad y su amor por nosotros, la Biblia es única e infalible. Pero para eso, para lo que la Biblia está hecha, datos históricos, contextos, usos y costumbres, reglas morales o sexuales, debemos valernos de los conocimientos que nos dan la ciencia y razón humanas, desde la fe en el Dios de amor. No es el objetivo de la Biblia enseñar estas cosas. Solo propone guías al respecto. Pero el objetivo de la Biblia no es enseñarte a hacer el amor con tu marido. La infalibilidad de la palabra se da en que su mensaje de amor en Cristo es único y transversal a todos los tiempos, lugares, generaciones, y no en sus detalles históricos, legalísticos o socioculturales. Y eso es algo que debemos entender. No debemos usar la Biblia para comprobar hechos históricos, porque simplemente no está llamada a eso. Y a veces hay cosas que sucedieron así, otras que no, y no importa. Es lo mismo que cuando uno analiza los milagros. Moisés, ¿abrió el mar rojo o no? No importa. Habrá uno que dice que sí, habrá uno que dice que pasó por el lado. Da lo mismo. ¿Qué es lo importante? Es que Dios salva a su pueblo. Eso es lo importante. Lo mismo que Jesús alimentando a los 5.000. No importa si tú crees que Jesús hizo aparecer el pan o que en realidad les enseñó a compartir. Lo importante es que la gente recibe cuando está con Cristo. No importa si tú crees en el diablo o no.
No importa. Lo importante es que Dios es más fuerte que cualquiera de esas cosas. No importa. Podemos convivir con esas cosas, mientras no cometamos el error de empezar a creer más en el diablo que en Dios. O pensar que Dios no tiene el orden de las cosas. O estar más preocupado del castigo de Dios que del amor de Dios. Ahí es cuando nos equivocamos. No importa si alguien cree que Jesús era exorcista, por ejemplo. Claro que lo era, la Biblia lo dice, que era exorcista. Si sacaba demonios todo el día. Por supuesto que lo era. Pero vamos más allá. ¿Es importante que Jesús sea exorcista? No, lo importante es que liberaba a las personas de sus males. Si eran enfermedades o eran demonios, no importa. Lo importante es que Cristo los liberaba y que Cristo tiene poder, ya sea sobre el demonio, ya sea sobre la enfermedad. Y ese es el mensaje que debemos descubrir. Más allá de demonios, enfermedades, lo que sea. Porque si no nos quedamos centrándonos en esas cosas, en vez de ver lo que verdaderamente necesitamos ver, y es el amor de Dios, mostrado en Cristo Jesús. Si eran 5.000 personas o no, no importa, los que estaban fueron alimentados. Si eran 10 leprosos o 15, no importa, fueron sanados. Y ahí está nuestra comprensión de la palabra, que va más allá solo de lo que nosotros esperamos, sino de lo que Dios quiere. Por eso, en la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, vemos cuantiosas normas y preceptos que son dados para el ordenamiento religioso y social del pueblo. Estas normas no son aplicables directamente a nuestro contexto actual, no porque sean antiguas, sino por su contextualidad, por su contexto. Que no es porque sean viejas, es porque están pensadas en otro mundo, en otro contexto. Si es que la Biblia te dice que tú puedes matar a tu vecino porque te robó, no está pensando en que tú hoy mates a tu vecino. Está pensando en que en ese entonces los problemas se arreglaban así. Listo. No están pensadas ni dichas para nosotros, sino para sus oyentes, su contexto vital, sus dificultades y con sus propias necesidades. Por eso debemos tener mucho cuidado al lanzar textos bíblicos fuera de contexto. ¿Por qué? Porque podemos hacer daño cuando se está hablando de una cosa totalmente distinta a lo que nosotros vivimos hoy. Porque las leyes ahí, como tú lo estás leyendo, son duras y bien poco cristianas. Entonces, por eso, esas leyes son contextuales, no tienen que ver con la salvación. Tienen que ver con el ordenamiento del pueblo, porque la gente no se salva por obras, se salva por fe. Ellos se ordenaban de esa forma, porque no había otra. Piensa que una de las leyes más importantes en el Antiguo Testamento, y que aparece un montonazo de veces, es la de no mezclarse con personas de otras religiones. Aparece en todos lados, so pena de muerte. Claro, ¿por qué? Porque si tú te mezclas con una persona de otra religión, caes en la tentación de que esa persona eduque a tus hijos, etcétera, en otra religión. Y como había que defender la fe a rajatabla, no se puede unirse a otra persona de otra religión. Si fuese así, tú no puedes casarte con tu marido hoy. Y hay muchos versos de la Biblia que dicen eso, no son pocos. Claro.
Y hay una tentación, y además que eso es práctico, o sea, así funciona, digamos. La ley esa está bien pensada en el sentido de que dice la verdad, que cuando uno mezcla, uno de los dos va a perder y uno va a ganar normalmente, ¿no? Entonces lo que busca la ley es la pureza de la fe, y está bien que la busquen, pero ¿so pena de muerte y excomunión? ¿O podemos entenderlo como algo más amoroso? ¿Podemos cuidar la fe de otra forma? ¿O tenemos que asesinar al que piensa distinto? Acá Jesús, por ejemplo, sin titubeos corrige a un judío legalista de la época, ¿no? Diciendo que leemos el Antiguo Testamento, y también el Nuevo nosotros, desde el mandamiento del amor. Un fariseo, ¿no?, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, ¿cuál es el mandamiento más grande? Para ellos no había un mandamiento más grande, ¿no? Eran todos igual de grandes. Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios. El mismo que ya leímos. Y ahí al final, que esto aparece en Mateo y no en Lucas, que era como lo puse antes, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Con eso Jesús está diciendo que toda la Biblia depende de esos dos mandamientos. Así de simple. Es que por eso es un desafío. No hay que llenarse la boca con tanto amor. Hay que desafiarse a practicarlo todos los días y especialmente con el que no lo merece. Entonces, todas las veces que te enojas con tu mamá, ahí es donde empezamos a pensar, bueno, ¿cómo amo a esta persona que me hace daño, que me trata mal? ¿Cómo acompaño al enfermo que me hace daño? Y es un desafío para la vida, pero que tenemos que hacerlo en el amor de Dios y no desde nuestra gran bondad y capacidad. El mismo apóstol Pablo dice, toda la ley, y con eso se refiere al Antiguo Testamento, o al menos al Pentateuco, los primeros 5 libros, está resumida plenamente en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, por si nos quedan dudas. Y así está lleno. Todo conduce a esto. No conduce a las leyes de sexualidad, no conduce a las leyes de la vestimenta, no conduce a las leyes de cortarse el pelo, no conduce a las leyes de matar al vecino, no, conduce a esto, al amor, como lente para leer la palabra de Dios. Acá llegamos al meollo del asunto. Aquí está lo que realmente debemos comprender. Y es la diferencia entre principio y norma. Un principio orienta la acción de un ser humano, sabiendo las facultades espirituales, racionales y de vida. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás, etc. El principio da sentido y fundamenta cualquier otra norma que establece cada generación en su contexto. Mientras que una norma es una ley u ordenanza que busca el bien común para una sociedad determinada en un momento determinado a través de condicionamientos y reglas de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto en palabras muy claras? El principio de la Biblia es el amor al prójimo en Cristo Jesús. Lo demás podrán ser normas que las entendemos desde el contexto en el cual están. Entonces, si el apóstol Pablo establece una normativa de que las mujeres callen en Corinto, eso es una norma, no es un principio. El principio de la predicación del apóstol Pablo no se basa en el silencio de las mujeres en la iglesia, se basa en la fe en Cristo Jesús. Ese es el principio.
Pero Pablo, para sus comunidades, establece normas para que puedan llevarse bien, para que puedan convivir. Por ejemplo, Pedro establece la norma de que sus comunidades deben seguir las mismas normativas judías de la alimentación. Entonces no podían comer chancho y todo eso. El apóstol Pablo establece lo contrario, que coman lo que quieran mientras no sea algo que les haga daño. Cada uno establece una norma con la mejor de las intenciones para una comunidad determinada. Pablo a Corinto le dice, mujeres, ustedes calladitas. En Gálatas manda callar a los hombres. Para ellos son normas contextuales. Claro, quizás Moisés no quería que se mezclaran con los vecinos de Canaán, entonces se establece la norma de la muerte en caso y expulsión, sobre todo, de una pareja que se junte con otra religión. Ajá, pero eso es para ellos. Es una norma que Moisés reconoce para que su comunidad pueda subsistir. En cambio, después Jesús no establece esa norma. De hecho, Jesús hace todo lo contrario. Usa a los samaritanos como ejemplo de fe, cuando era mundialmente conocido que los samaritanos no eran judíos. Y los usa como ejemplo de fe. Otra forma. Otro contexto. El principio es el mismo para toda la Biblia, que es precisamente el amor de Dios en Cristo Jesús. Las normas van cambiando con cada generación. Por eso estamos haciendo una constitución nueva en Chile. Son normas que orientan la vida cotidiana de las personas. Pero eso se decide en cada generación. Y en 30 años más van a hacer una nueva constitución. Y van a creer que todo lo de antes está malo. Pero el fundamento de que somos chilenos permanece en esas constituciones. Ese es el principio, que somos chilenos. Después, cómo somos chilenos va a depender de las normas que una determinada constitución establezca. Nosotros somos creyentes en Dios y ese es el principio que tenemos desde el amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Y a lo largo de toda la Biblia van a existir distintos tipos de normas, incluso contradictorias entre sí, sobre cómo vivir esa fe. Y para algunos, tú vas a tener que alejarte de todo no creyente. El apóstol Pablo va a predicarle a los no creyentes en vez de mandarlos al infierno. O sea, es agua y aceite. Un giro de 180 grados. Mientras que en el Antiguo Testamento se te prohibía hablar con alguien de otra religión, el apóstol Pablo se pelea con todos los demás apóstoles para ir a predicarle a los no creyentes, a los paganos, a los gentiles. Moisés se hubiera muerto en su tumba si sabe lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Revolcado en su tumba. Porque eso era como lo peor que podías haber hecho. Y Pablo lo hace. Y nadie lo critica. Ahora, se le llama gentiles a los paganos. Así que esto es lo que debemos entender, poder separar lo que es el principio de la norma. Y las normas no son para salvación. El principio sí. Tu sexualidad no te salva. Te salva la fe en Cristo. Y no hay pecados más importantes que otros. Así que
Si volvemos al ejemplo de la pobre Marina, infiel con su marido, su pecado no es peor que la mentira que me dijo Alex hoy. Son los dos pecadores. El tema es que a mí me molesta más lo que hace Marina que la mentira que hace Alex. Pero ese es problema mío, no es de Dios. Claro, siempre decimos que, o escuchamos, yo no lo digo, ¿no? Que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Claro, pero solo usamos eso para ir en contra de los homosexuales. Y para el mentiroso, para el avaro, para el coqueto, no. A esos pecados no me importan, no, me importa lo que hace el otro en la cama, nada más. Porque no estoy acusando a los corruptos y a los mentirosos. A ellos no los acuso ni los apunto con el dedo. A los homosexuales que se quieren casar, claro, ahí con mucha ligereza y mucha facilidad los tratan de degenerados, que no pueden adoptar hijos y todo. A ver, pero es que Dios ese pecado no lo acepta porque hay un versículo bíblico. Buenísimo. ¿Y al mentiroso cuántos versículos bíblicos hay? Entonces nos vamos todo al infierno y saca uno más. Es muy acomodaticio. Debemos entender que si uno está en contra de estas cosas es porque tú estás en contra y no tiene nada que ver con Dios. Porque a cada uno le molesta algo diferente. Y a mí me puede mostrar la infidelidad. A Alex la mentira. A Berta la homosexualidad. Ya, pero esos son problemas nuestros, ¿no? ¿Qué derecho tengo yo de echar a Alex porque me molesta más su pecado que el tuyo? Cuando la Biblia ni siquiera habla de eso. Yo digo que el amor es el lente para leer lo demás. No se trata jamás que lo demás no sirva ni nada de eso, todo lo contrario, por supuesto que sirve. El amor es el lente con el cual leo todo lo demás, para que así yo no haga daño con el texto bíblico, porque de otra forma voy a sacar de contexto los versos que ahí aparecen, que no hablan del amor de Dios ni buscan el bienestar de nuestro contexto, de nuestra generación, sino el de su época. Para Moisés era bueno matar gente que no era judía o hebrea, pero para mí no. Y me niego absolutamente a usar la palabra de Dios para matar gente, como se ha hecho en todas las guerras. Claro. El principio cristiano, claro, está en el mandamiento del amor de Jesús. Si quieren, agreguen los 10 mandamientos también. Pero no empecemos a agregar como principio la discriminación, el asesinato o la separación. Porque tenemos como principio central la buena noticia de Jesucristo, el mensaje de salvación. Si yo no busco tu salvación, entonces significa que te estoy haciendo daño. Y tu salvación no depende de tu sexualidad, no depende de tus pecados, porque todos los tenemos. Entonces, claro, yo puedo decirle a la Marina, Marina, deja de ser infiel porque si no te vas a ir al infierno. Fácil. ¿Y qué me digo a mí? Rudy, deja de ser tan prejuicioso para que no te vayas al infierno. O deja de mentir, deja de mirar a las chiquillas en la calle, deja de tomar, deja de fumar, deja de qué. A ver, claro, no, vuelvo a atacar a la Marina. Y más encima tenemos la ligereza de condicionar la salvación de la Marina porque está siendo infiel al marido. Y no nos preocupamos de si tiene fe o no. En una de esas está enamorada del infiel. No lo sabemos porque no somos para juzgar. Tenemos que acompañar para que Marina descubra qué es lo que quiere hacer con su vida, pero que lo haga desde el amor, no desde el castigo. ¿De qué le sirve que la echemos de la iglesia por infiel?
solo porque yo conozco su pecado, pero ella no conoce los míos. Es una injusticia atroz. Por eso siempre hablamos de la buena noticia. Y no estamos aquí para malas noticias. Para eso está el mundo, como hablábamos hoy día con Alex también. Si el mundo está lleno de malas noticias, queremos que Dios también sea una mala noticia para el diferente, para el chico, para el enfermo. Nunca voy a olvidar cuando a mi tía, en su lecho casi de muerte en el hospital, un doctor le dijo que la enfermedad que tenía era por un demonio, porque estaba endemoniada. Un médico le dijo eso y la mataron por dentro. En su momento de mayor vulnerabilidad, cuando no lograban encontrar la solución para su enfermedad, cuando se había muerto 3 veces y la habían reanimado, un doctor le dice que tenía un demonio. Y lo hizo con fe seguramente. Capaz que hasta lo hizo para bien. Pero fue un desgraciado. Porque usó a Dios para una mala noticia. Y más encima dudó de la fe de la Renate. Porque estaba enferma. Pero pasa mucho. El principio cristiano acá es el mandamiento del amor, es la buena noticia de Jesucristo. Y como luteranos tenemos siempre estas 4 palabras que vamos a ver después. El solo Cristo, solo fe, solo Biblia, solo gracia, que es la forma en que conocemos y entendemos a Dios. ¿Normas de la iglesia? No. ¿En qué sentido? No, porque eso es parte humana. Claro, porque, claro, y eso va cambiando claramente con cada generación. Bueno, es todo un tema eso de la administración eclesiástica, porque ahí es donde la iglesia también sustenta muchas de sus injusticias. Aquí hasta hace no poco tiempo atrás, por ejemplo, en una reunión, una persona me exigía que en un cambio de estatuto que estábamos haciendo, el 2010 creo por ahí, se estableciera que para ser parte del directorio de la iglesia tú tenías que saber alemán. ¿Ah? Imagínate, ese es el nivel de estupideces que uno debe escuchar y hay muchos que lo siguen, ¿ah? Claro, entonces ahí tenemos que tener mucho ojo. Por eso el tema estatutario de la iglesia es todo un tema que requiere de mucho esfuerzo y de mucho estudio para que no utilicemos la iglesia como herramienta de discriminación. Porque ¿quién no quiere tener un grupo de pura gente igual, de puro GCU, como se dice, gente como uno? Todos, po. Obvio, yo también quiero a todos igualitos a mí. Y cuando uno va escribiendo los estatutos que nos pasó, uno se va dando cuenta de los prejuicios que aparecen, de las cosas que yo le tengo miedo. Entonces, es bien interesante ese proceso, muy interesante, porque ahí aparece el oculto. Me acuerdo cuando teníamos que poner que para ser miembro de la iglesia no importaba tu condición social, ni tu género, ni ninguna de esas cosas, y llegamos a la parte política, ¿no? Ni tus ideas políticas, creo, algo así. Claro, y varios les importaba más eso que todo lo demás. Como ya, pero no se nos vaya a llenar la iglesia de comunistas o cosas así, y con terror. Entonces, ahí cada uno sabe a dónde le aprieta el zapato, por eso tenemos que siempre centrarnos nuevamente, ¿no? ¿Cuál es el principio de la iglesia? Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. El tema político no es tema. Tenemos que encontrar la forma como iglesia de poder hablar de política sin matarnos.
poder hablar de fútbol sin matarnos. Y ese es nuestro desafío, no de Dios. Bien, queridas, en resumen, no dijimos muchas cosas, solo que traté de hacerlo desde el principio para poder llegar a este tema de los principios y las normas, que es lo que nos va a ayudar a entender cómo leemos la Biblia. Y si vamos a creer que tal cosa es un principio o no. Y eso es lo que debemos descubrir. Y ese es el desafío. Acá tenemos que educarnos para enseñar a leer hacia el amor. Y repito, no como cliché, como desafío, porque amar es difícil. Y especialmente cuando el otro hace cosas que a mí no me gustan, cuando me hacen daño. Es como hablamos de política también, ¿no? Hay gente que le hace daño que el otro sea de derecha o de izquierda, dependiendo de su historia. Le da temor incluso. Y tenemos que aprender a convivir en estas diferencias con amor. No hay que ir tan lejos. ¿Sí? El tema es cómo aplicamos hacia el futuro lo que entendemos hoy sobre el principio que nos ayuda, que son los lentes para poder leer el texto bíblico desde Cristo y no desde yo. Y salirme de yo mismo para leer desde Cristo es un verdadero desafío. Vamos a ver luego textos bíblicos específicos para ir practicando la interpretación, así que no se preocupen. Ya esto no intenta agotar el tema, sino solamente una introducción para que luego aprendamos a leer la Biblia desde los lentes de la cruz. Bien, oremos y así damos gracias a Dios. Oremos. Amado Dios, danos de tu Santo Espíritu para renovar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra conciencia, de modo que podamos comprender tu historia de salvación, tu historia de vida hacia nosotros, la bendición de haber gozado de la vida de tu Hijo y sobre todo de su resurrección. Ayúdanos para que todo eso no se pierda por nuestros deseos, juicios o maldades personales, por nuestros propios pecados que nos hacen olvidar tu mandamiento de amor y que también nos hace olvidar que amamos y debemos amar a los demás, no porque lo merezcan, sino porque así tú los quieres. Y nos enseñas a amar porque tú nos amas primero, porque tú enviaste a Cristo al mundo para mostrarnos ese amor, porque Cristo murió por ese amor y en ese amor, y resucitó para que ese amor llegue a la plenitud en cada uno de nosotros por medio de la fe. Por eso, buen Dios, aléjanos de aquello que nos aleja de ti y acércanos a la revelación de Cristo en tu palabra, para que en ella podamos conocerte, descubrir tu voluntad y amar con todas nuestras fuerzas a la creación que has hecho por nosotros. Quédate ahora con nosotros y vive junto a nosotros nuestras vidas en nombre de tu Hijo Jesús. Y así con sus palabras
te decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con cada uno y cada una de ustedes, ahora y siempre. Amén. Gracias a todos. Les mando un cariñoso saludo y seguimos en los caminos, en el peregrinaje junto a Dios. Muchos éxitos.